¿Qué hacemos? ¿Tú, Dieguis? Yo presento. ¿No? ¿Prefieres que Vale, empiece yo no, la verdad es directamente? que sí, empiezo yo como coproductor junto con Olimpia, con Enrique Fallos y María Ángeles Fallos, que lo tenemos ahí, valientes empresarios teatrales valencianos que abrimos un teatro en agosto, como tiene que ser, para que la gente tenga un sitio, un refugio, ¿cómo nos han dicho? Refugio climático-cultural. Exacto. Maravilloso. Venir a pasar un buen rato, a pasárselo bien. Esta es una producción que empezó en 2019, a finales, se estrenó en enero de 2020. Como recordaréis, vino la pandemia, o sea, cuando teníamos que venir aquí a hacer temporada, cerraron el país y entonces se suspendió. Luego hicimos 2 pequeñas temporadas más, con la suerte de que coincidimos con la tercera ola del COVID y con la sexta ola del COVID, por lo tanto no sería de extrañar que viniera otra ola del COVID 2025, gracias a nosotros. A la tercera va la vencida. Creo que Qué optimistas. para nosotros es, mientras tanto, desde el año 2020 hasta 2025 hemos estado girando por la Comunidad Valenciana y por algún sitio de fuera, aunque esta es una producción netamente valenciana. Y para nosotros es un premio hermoso poder venir otra vez a Altalía a hacer el método Lonjón. Adoramos esta función, nos encanta. Tuvimos la mala suerte esa de coincidir con un cierre del país, una tercera ola y una sexta ola. Entonces ahora venimos dispuestos a disfrutarla muchísimo, con muchas ganas, nos encanta la obra y ahora hablaremos un poco del tema, pero me gusta hablar un poco en nombre de la producción. Pero aquí ya estuvisteis. Aquí estuvimos 2 veces, con la tercera ola y la sexta ola, el que venían los valientes. O sea, no lo voy a recordar mucho porque solo estábamos abiertos las farmacias, el Teatro Olimpia y el Teatro Talía. No es broma, ¿eh? O sea, la ciudad de Valencia estaba cerrada, negra, estado de sitio o como se llame, a partir de las 5 de la tarde. Todo cerrado, salvo el Olimpia, el Talía, toque de queda, exacto. El Olimpia, el Talía y la farmacia. Nosotros el resto cerrado. veníamos a trabajar y era algo tremendo, porque no había nadie por la calle, y venías al teatro a hacer una función, una comedia encima, y decías, ¿pero quién vendrá? Aún así... También lo maravilloso es que podían salir. Sí, para venir y a verlos. aún así vino gente, lo que pasa que, claro, evidentemente, en las circunstancias en las que estábamos, porque este es un texto que ya es, digamos, un clásico contemporáneo universal. Creo que es uno de los textos, conjuntamente con Burundanga, yo creo que este le supera, que más veces se ha representado en el mundo y de hecho en Cataluña todavía sigue siendo lectura obligatoria en los institutos, y entonces se hace cada no sé cuántos años y van los adolescentes a verla. Es una comedia, yo creo que es un reloj teatral que funciona a las 1000 maravillas, y creo que por eso venía gente incluso a pesar de tener un toque de queda y estar en una situación complicada. A veremos si ahora nos podemos resarcir de eso y a partir de la semana que viene, gracias a vuestras publicaciones mediáticas, llenamos el teatro. Pero gracias también a que abrieron en ese momento el teatro, es que la gente podía no solo ir a trabajar, sacar la basura y pasear al perro, sino que podía venir al teatro. Sí, o sea, claro. También en ese momento fue un refugio. Siempre, en algún momento, esta obra parece que junto con Olimpia y con el Talía es una obra que viene a abrir nuevos espacios. O sea, de repente venimos en agosto y a mí estas decisiones de Enrique y de María Ángeles me encantan. O sea, antes aquí, como todos sabéis, se programaba de mayo a octubre, o mejor dicho, de octubre a mayo, no de mayo a octubre. Y de repente ahora los teatros abrimos todo el año. Y eso es buenísimo, por lo menos para el teatro. Y nosotros estamos aquí dispuestos a entretener a la gente. Y Rebeca, junto con Gemma Miralles, dirigieron la función allá por el 2019, 20, y ahora tenemos la suerte de tenerla con nosotros en escena, aparte de porque es
amadísima amiga y grandísima actriz, porque tenemos una coach permanente en el escenario. O sea, ella está todo el rato diciéndonos lo que hemos hecho mal. No, Lo que eso podemos no es mejorar. verdad. Lo que podemos mejorar. No, pero sí que es verdad que hemos tenido como lunes y martes para poder. También es verdad, es gracias a la confianza que tenemos, ¿no? Porque al final, para mí, ellos son mi familia fuera y dentro. Igual que María Ángeles y Enrique, estoy creciendo en la dirección gracias a ellos. Y es verdad que ahora ya no hemos ido a las primeras capas, en lunes y martes que hemos tenido de ensayo, sino que he querido perfeccionar las cosas que para mí estaban un poco sucias o que habían quedado un poquito anticuadas, como por ejemplo renovar la escenografía pintando lo que era antes una madera que quedaba un poco tosco, y a mí me apetecía que tuviera más luz ahora la función, ¿no? Y más en este momento para empezar temporada. Yo no puedo más que agradecer, en realidad. Agradecí en el momento tener a Gemma y a Silvia Valero como ayudante de dirección, porque estar dentro y fuera también es una complejidad. Siempre parece que tú como actriz llegas tarde, pero yo es como que me estoy formando gracias a ellos, a Enrique y a María Ángeles, a tener estas oportunidades, a Diego y también a mis compañeros, porque me permite crecer, tengo la confianza suficiente y también ellos la tienen de poder ayudarme. Y que mejor que este texto de Jordi Galcerán, que es de relojería, está tan bien escrito, premio Max, lo escribió, es verdad que hace mucho, pero hay una cosa muy universal en este texto, que es optar a un puesto de trabajo. ¿Quién no va cada día a buscar un puesto de trabajo y necesita tener un trabajo para sobrevivir? Entonces, en esa necesidad, estos aspirantes están dispuestos a todo para conseguir ese puesto de trabajo. Y ahí Jordi Galcerán es donde entra la comedia. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué miserias muestras? Y el espectador además es parte activa, no solo por empatizar con lo que nos pasa, porque al final también te pones en el lugar de la persona que está haciendo eso, porque también te puede pasar en algún momento tomar esa decisión, hasta dónde estás dispuesto a llegar en tu beneficio, sino porque también hay pruebas psicológicas, las que ellos tienen, juegos, al final son pruebas y juegos en el que el espectador forma parte activa y tiene que también pensar, como en La ratonera, a ver quién es el asesino, pero aquí desde la comedia, no tanto un thriller, ¿no? Es como quién es, qué podría ser, qué ocultan y en qué situación me pondría yo, qué haría yo en su lugar. Y es muy bonito porque Jordi Galcerán encontró este texto gracias a unos currículums que encontraron en un contenedor de basura. Y en ese contenedor había unos currículums con anotaciones perversas, despiadadas, de pues yo no cogería esta porque es gorda, yo no cogería esta porque es negro, yo no cogería esta porque tiene un pendiente en la lengua, porque tiene tatuajes, ¿no? Cosas físicas que a la vez son tan superficiales como que no valen nada. Y a partir de ahí, él, que es tan experto en este tipo de comedias de relojería, encontró a partir de algo tan despiadado crear una comedia que es verdad que te estás riendo hora y media, pero te vas con una reflexión muy profunda a casa de qué debemos cambiar los seres humanos, ¿no? Y hasta dónde estás dispuesto a llegar, en base a qué, machacando al de al lado. Y te llevas una reflexión muy chula de hacer. Gracias a que has estado hora y media riéndote y luego te reflexionas de que han estado riéndote. Y hay dos maneras de trabajar en esta obra que no puedo desvelar, pero sí que hay personas que tienen diferentes capas y que tienen que abordar el trabajo de interpretación desde otro punto de vista y otros no. Entonces, sin desvelar nada, ¿no lo habéis entendido? Sí. Hay personajes, los actores tienen que trabajar algún personaje de aquí, no puedo desvelar nada, una capa, y otros tienen varias capas. Y la manera de abordar ese trabajo es diferente. No puedo decir qué para quien no la haya visto. Yo creo que por hacer spoilers, Roberto y Paco la han visto. Sí, varias veces. Claro, entonces ellos igual sí que me están entendiendo y no sé quién más la ha visto, pero es posible que igual no se entienda, pero cuando vengáis a verla lo entenderéis.
Y qué más contaros, que fue un placer dirigirla con Gemma, porque también nos compenetramos. Yo suelo dirigir más el alma y Gemma se centraba también desde el cuerpo físico, la poética física y todas las líneas, ¿no? Tanto de líneas de pensamiento como en el escenario. Y entonces nos compenetramos muy bien, además que es gran amiga. ¿Y qué más? Yo creo que ya está, que es una comedia despiadada, pero divertidísima. Y hasta ahí puedo ver. Has comentado que había alguna cosa que había que actualizar o que modificar. Sí. Has comentado lo de pintar el decorado o Sí. el escenario. Sí. ¿Ha habido algún cambio porque es un texto muy antiguo Sí. y aunque el tema es completamente actual, hay algo que has tenido que cambiar? Y si has cambiado algo del texto, ¿lo habéis consultado con Jordi Galcerán o del texto es...? No, el texto es tal cual. Ella se comentó con Jordi hacer una versión un pelín valenciana, es decir, que poníamos referencias de que la situábamos aquí y no en una empresa en Madrid, que es donde él la situaba. Pero son referencias de tipo los nombres, la localización y alguna referencia de cómo solemos hablar los valencianos, pero nada más. Nada más, poca cosa. Hemos cortado alguna cosa, eso sí. Sobre todo, es complicado lo de la actualización, porque va tan rápido la tecnología que cualquier cosa que hagas se queda anticuada a los 2 meses. Es que es así. Quiero decir, entonces hemos preferido, ya lo hicimos en el 2020, una actualización con los móviles, con estas cosas y tal, pero claro, dices, es que ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque entonces en lugar de, si en escena aparece, en la primera versión, a los ejecutivos estos que luchan por un puesto de trabajo, les llegaban las notas con unos sobres, ¿vale? Pero además creo que era una especie de bandeja que se abría. Y salía un sobre. Nosotros ya lo actualizamos a una tablet. Vale. Hoy en día igual sería la inteligencia artificial hablando por un... Claro, entonces... Un holograma incluso. Un holograma, o sea, es interminable, no sé hasta dónde puedes llegar. Entonces nosotros nos hemos quedado con la versión de 2020, que es la que estrenamos. Luego sí, a nivel tecnológico me refiero. Luego hemos renovado un poco y luego hemos hecho algún retoque en la interpretación, algunas escenas, hemos retocado y le hemos dado un aire un poco nuevo y una interpretación yo creo que más profunda, porque después de 5 años de gira intermitente necesitaba la obra volver a coger la profundidad, aunque sea una comedia, de los personajes, y que hablen un poco de ellos, por favor. Bueno, yo lo único que decir que como actor es un placer hacer esta obra porque te permite mucho jugar. El juego es el teatro, el teatro es juego, el juego es teatro, y para cualquier actor subirse a hacer cualquiera de estos personajes es una maravilla porque te permite, pues eso, estar ahí muy activo, es una función. Es que se me pasa, es que se pasa muy rápido porque, pues eso, es muy presente, muy divertido de hacer, bueno. De hecho, tenemos un momento peligroso, ¿no? Sí. Que tenemos que contenernos mucho para pues no reírnos con el público. Yo sí que quería deciros que, bueno, el método Gongхон para mí es una obra muy especial porque con ella empezó un viaje que todavía no ha terminado, que fue empezar a trabajar con Diego y con Olimpia Metropolitana, y en ello seguimos. Es una función que, a pesar de las malas noticias del principio, pandemia y tal, funcionó, gustaba muchísimo, y a mí personalmente me otorgó una nominación como mejor actor protagonista de teatro en el Instituto Valenciano de Cultura por este personaje, lo cual fue una noticia maravillosa, y más viniendo de donde veníamos, pero sobre todo porque empezó una época que con el método
siguió el plan, del plan siguió La mujer de negro, de La mujer de negro siguió La ratonera, de La ratonera seguirá otra. Y bueno, es un camino que somos unos privilegiados de poder estar haciendo teatro de primera división en Valencia. Y no solamente eso, sino cada vez que salimos fuera, la gente se levanta y nos aplaude desde todos los escenarios de España de una manera muy efusiva. Es decir, hacemos las cosas bien hechas. Y recogiendo un poquito lo que ha dicho Diego, que después de 5 años hemos profundizado un poquito, me gustaría deciros que realmente todas las obras que llevamos haciendo desde que entramos en Olimpia Metropolitana son obras que efectivamente tienen un carácter, digamos, comercial, porque no estamos haciendo teatro público, ni estamos haciendo teatro de vanguardia, ni de experimentación. Son obras conocidas, son obras de teatro comercial, pero nosotros tenemos la gran suerte de poder hacerlas muy, muy en serio. Y yo creo que en esta función nos ha pasado esto ahora cuando la hemos vuelto a ensayar, y es que la hemos hecho otra vez muy en serio, pero muy en serio. Y de hecho nos pasa tanto con La mujer de negro, como La ratonera, como cuando hemos ido por toda España, que la gente ha visto esas funciones hechas por otros profesionales, y cuando han visto la nuestra han dicho: pero es que la vuestra es como un poquito más lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque la hacemos muy en serio. Yo creo que el método Gronholm se podría abordar de 1000 maneras, se podría abordar de una manera muy superficial, y nosotros no la hemos abordado para nada de una manera muy superficial, nos hemos metido muy en las profundidades de los personajes, y una vez estamos ahí, luego recuperamos el ritmo que tienen las comedias para que la gente, desde el minuto 1 hasta que se termine la obra, los tengamos enganchados, se rían muchísimo, pero se vayan a casa habiendo visto un productazo de teatro. Y por eso yo creo que el método Gronholm es la manera de resarcirnos, ¿no?, de esas 2 temporadas no fallidas, pero sí tocadas que hicimos, y ahora animamos muchísimo a la gente que venga a verla porque no se ha visto en Valencia. Es una obra que cuando estábamos haciéndola nosotros aquí, la volvieron a hacer en Barcelona, con David Verdaguer de protagonista, Luis Merlo en Madrid. Quiero decirte que es una función que cada tanto se vuelve a hacer. Entonces es importantísimo que la gente sepa que se está haciendo, porque la gente que viene a verla sale encantadísimo de ella. Decía Jordi, que es muy interesante, que la hacemos esta función en concreto tiene un peligro, es hacerla muy de comedia y haces el jiji jaja simplemente, o hacerla muy en serio y te lo llevas a un thriller, como pudo pasar en el cine. Los que la hayan visto en el cine no tienen nada que ver con lo que escribió Jordi Galcerán, y él estaba de hecho bastante indignado con la propuesta cinematográfica. Y aún así era una buena película. Es una buena película, pero no es lo que Jordi había querido escribir. Jordi se creó en una compañía amateur y escribía teatro para su propia compañía y necesitaba poder vender esas funciones. Y es verdad que haciendo teatro muy bien y muy en serio, en esta línea profunda, tú puedes llegar a hacer comedia porque la gente se está empatizando y las actuaciones son vehementes con lo que ellos quieren, y eso da mucha risa. No hace falta hacer el jijijaja, por lo menos en mi criterio. Y luego, si te la llevas muy en serio, tiene el peligro de que se convierta en algo muy serio. Entonces, en esta línea es difícil, y yo creo que hemos acertado. Está mal que lo diga yo, pero creo que llevamos 5 años que puedo decirlo, y vamos de gira y se llena el teatro y la gente sale encantada, y es verdad que es una comedia de verdad, de relojería. Y creo que hemos dado en el tono exacto para que ellos se puedan llevar la reflexión, pero se pasen hora y media riéndose, divirtiéndose con nosotros. Una cosa que me gustaría decir, porque todavía no lo hemos dicho: la trama central de esta función, por si alguien no la ha visto o no la conoce, es la lucha de 4 supuestos ejecutivos por un puesto de trabajo de director de comercial, director de marketing, o la persona más importante de ventas de una empresa que se llama Tequia. Entonces, de eso se trata. Lo ha dicho al principio Rebeca, la lucha encarnizada y sin piedad
por conseguir ese puesto de trabajo. Y ahí es donde la tragedia y la comedia se cruzan, porque no hay nada más patético y más cómico que ver a una persona sufrir. Y entonces cuando los otros tres intentan que el cuarto o cuarta sufra, ahí es donde se despierta la comedia. Pero se trata de eso, de 4 personas luchando por un puesto de trabajo. ¿Que luego hay un toque sorprendente? Sí. ¿Que luego el final es aún más sorprendente? También. Que eso no lo podemos desvelar porque hacemos spoiler. Pero que se sepa cuál es el ring. O sea, es un ring de pelea. Son 4 gallos, es que gallinas no serían 4 gallos, 3 gallos y una galla luchando con los espolones por conseguir el puesto de trabajo. Y entonces hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Y eso es importante saberlo. Yo es que recuerdo cuando hace bastante tiempo que entrevisté a Jordi Galcerán y le comenté que la obra me encantaba y que había visto la película y que la película me había decepcionado. Y me dijo él que estaba totalmente de acuerdo. Le digo, es que la fuerza que tiene la obra, que los 4 que optan al trabajo no pueden salir de la habitación, es lo que dices, es el ring del que no pueden salir del cuadrilátero. Y en la película salían, tomaban café, no sé cuánto. Entonces, esa fuerza, ese agobio se pierde y la obra lo tiene. Y no me acuerdo que me dijo él, dice, sí, la película no funcionaba bien, no estoy nada de acuerdo. Dice, pero bueno, dice, ahora la han comprado los americanos y como los americanos lo hacen bien, igual hacen una buena película. Pero de eso hace a lo mejor 5 o 6 años que me. Lo que pasa es que como es una cosa, esto de la lucha de los ejecutivos, pues es una tentación hacer un drama, en realidad. Y el texto se presta también para hacer un drama, con algún chistecillo de vez en cuando. Bueno, pero la situación... Pero en realidad, cuando tú lo miras desde el punto de vista de la comedia, es mucho más interesante y es lo que quería Jordi. Y es como nosotros la hacemos. Escuché a Jordi una entrevista que decía... Galcerán, no Ballester. Escuché a Galcerán en una entrevista que decía que igual, posiblemente si la hubiera escrito hoy, no serían ejecutivos de una gran empresa y serían mileuristas, ¿no? Por añadir una crítica más. Pero lo despiadado de conseguir un trabajo y a ver hasta dónde puedes chafar al otro para conseguirlo, la comedia sería, porque al final el tema es tan universal y será eterno. Sí, bueno, y luego Jordi, si es un texto tan bien escrito es porque él pone el gancho en la escena 1, a los 5 minutos de haber empezado la obra, él pone el gancho. Total. Y da una información donde el público hace... Es que es la situación. Y hace que el público sea parte hiperactiva desde el minuto 2, 3 de la función, por ese gancho que pone desde el principio para descubrir qué está pasando ahí. Entonces, claro, eso es buenísimo. Buenísimo. Desde el principio está todo todo situación desde el minuto. Y desde el minuto 2, en el momento que dice 1 tal, pum, pum, el público está ya... Se dice aquí, lo podemos decir. Es que lo que dice aquí. Lo dice aquí. Creo que sí. A ver si lo podemos decir o no. Claro, sin embargo, la primera vuelta de tuerca de las muchas que contiene la obra es cuando se sabe que uno de los 4 es en realidad un empleado de la compañía en la cual, o sea, ya lo pone en el proceso. O sea, estamos aquí haciendo el tonto media hora. Claro, pero la función, además, la función lo dice en el minuto 2, es decir, uno de ustedes no es un candidato al trabajo, sino es un miembro de selección de personas. Y tienen que averiguar quién es. Claro, a partir de ahí el público, cuando tú le das eso al público, el público ya está toda la hora. Ay, porque claro. ¿por qué ha hecho esto? O sea, aparte de las situaciones de comedia que se crean, aparte el público está activo sospechando de todo el mundo. Igual que nosotros 4. Igual que nosotros 4. Y luego encima, giro y otro giro, y eso hace pues que, claro, sea un caramelo. En definitiva, comedia muy bien escrita, muy buen ritmo, giros inesperados, sorpresas, sospechas, y él lo tiene todo. Pasarlo muy bien. Yo creo que es perfecta para empezar temporada. Pues sí. Muchas gracias.
¿Y ahora qué? Esta es la fase final del proceso de selección para acceder al cargo de director comercial de Dekia. Ustedes son nuestros últimos aspirantes. En Estados Unidos este tipo de pruebas en los procesos de selección son habituales. Si uno de ellos es el falso, ha mentido, y el otro u otra, si lo sabe, no nos dirá que miente porque ya sabe que él o ella es el falso o falsa y no va a revelarlo. ¿Siempre hablas así, Uwasa? Estamos valorando desde el exterior, seguro que hay cámaras. Es que no entiendo cómo se ha enterado esta gente, no me lo explico. Cuando un torero está en medio de la plaza... Perdonad, pero es que lo mío es indefendible, no se me ocurre nada. No contestaré a eso. ¿Me has dicho que preguntemos? A partir de ese momento perdí el control. ¿De qué coño habla? Estamos optando a un cargo ejecutivo en una de las mayores empresas del mundo. Miraros un momento, por favor. ¿Qué pasa?